A ver, responde. ¿Sabes cómo se sienten realmente las magnitudes de los terremotos? En una magnitud 1 no notarías nada. En una de 3 podrías derramar un poco de café si estás bebiendo. En una de 5, las cosas pueden comenzar a sacudirse en los estantes y definitivamente te acelerará el corazón. Pero a 7,5, ahí es cuando el suelo mismo se rasga, los edificios se balancean y calles enteras pueden partirse. Y ahora, los científicos advierten que una falla que pensábamos que ya no estaba activa podría desatar algo tan fuerte bajo un pequeño y tranquilo pueblo de Canadá. Si recorres con el dedo un mapa del noroeste de Canadá, encontrarás Dawson City en el Yukon. Parece un buen lugar para escapar de la civilización. Después de todo, solo tiene alrededor de 1,600 residentes. Es tranquilo, remoto y famoso por su pasado de fiebre del oro. A finales de la década de 1890, Dawson City se convirtió casi de la noche a la mañana en una ciudad en auge mientras los buscadores perseguían el oro. Hoy en día, la fiebre ya pasó, pero el pueblo todavía luce como tal. Pasarelas de madera y fachadas estilo salón le dan la apariencia de un escenario salido de una película del oeste. Ah, y debajo de todo eso hay una fractura en la propia tierra. Dawson City se encuentra sobre lo que se conoce como la falla de Tintina. Es una enorme grieta en la corteza terrestre que se extiende cientos de kilómetros hacia Alaska. Hasta hace poco, se creía que esta zona había estado inactiva durante más de 40 millones de años. Sin embargo, estudios más recientes cuentan una historia diferente. Un recordatorio rápido. Las fallas son grietas gigantes donde se encuentran dos placas de la corteza terrestre. Siempre intentan deslizarse una sobre otra, pero sus bordes irregulares se enganchan y se traban. La presión se acumula durante décadas, doblando y forzando la roca. Luego, de repente, la zona trabada se rompe y las placas se deslizan a una nueva posición en solo segundos. Este movimiento brusco libera toda la energía almacenada y envía ondas sísmicas que se propagan hacia afuera. La consecuencia de mover el suelo se llama terremoto. Los científicos dicen que el suelo a cada lado de Tintina ha estado tratando de deslizarse uno junto al otro durante siglos, pero está atascado. Y ahora, esa zona trabada ha acumulado unos 6 metros de tensión. Esa es la distancia en que el terreno se desplazaría lateralmente si todo se diera de una sola vez. No es solo una pequeña grieta. Es algo que parecería sacado de una película de desastres. Si toda esa tensión acumulada se libera de un golpe, el resultado podría ser un terremoto de magnitud 7,5. ¿Qué tan fuerte es eso? Bastante fuerte. Entonces, ¿qué ocurre durante un gran sismo? El temblor puede durar 30 segundos o más, lo cual es una eternidad cuando las paredes se balancean y el suelo parece rodar bajo tus pies. Si estás cerca de la falla, las cosas pueden volverse realmente aterradoras. El suelo no solo tiembla, podría dar un gran paso hacia un lado. Esto llevaría a algunas renovaciones. Las carreteras podrían adquirir un nuevo patrón de zigzag y los edificios no reforzados quedarían girados. ¿Y si esto ocurre en un invierno canadiense? Digamos que podría convertir un simple corte de energía en una supervivencia de terror. Estar sobre suelo blando es como estar sentado en una gelatina tambaleante. Amplifica la sacudida. La roca sólida es un poco más estable. Sin embargo, sigue siendo peligrosa. Por ejemplo, en México, en 2003, un terremoto de magnitud 7,5 dañó más de 43,000 viviendas, deformó carreteras y cortó la electricidad por kilómetros. En Sulawesi, en 2018, el mismo nivel de magnitud no solo derrumbó edificios, sino que también provocó un tsunami y licuefacción. Todo el vecindario fue tragado cuando el suelo se convirtió en arena movediza. Aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente no piensa en Canadá como un país de terremotos, pero en realidad tiene alrededor de 5,000 temblores al año. Sin embargo, son tan pequeños que nunca los sentirías.
El verdadero punto caliente es la costa oeste, cerca de la Columbia Británica. Ahí es donde se escucha a la gente murmurar sobre el infame Big One, un futuro megaterremoto que ocurrirá a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, una falla enorme que se extiende por casi 1000 kilómetros frente a la costa. A diferencia del deslizamiento lateral de Tintina, Cascadia funciona al empujar una placa tectónica debajo de otra. Durante siglos, la placa de América del Norte ha estado doblándose hacia arriba como un resorte mientras la placa Juan de Fuca se sumerge por debajo. Y cuando finalmente se rompa, esa magnitud será de 9, más de 30 veces más fuerte que un 7,5. Sabemos que puede suceder porque ya ha pasado. El último gran terremoto ocurrió en 1700. Fue tan poderoso que no solo sacudió el noroeste del Pacífico, sino que cruzó el océano y golpeó Japón, donde los aldeanos registraron una ola huérfana sin un sismo local que pudiera explicarla. Recién más tarde los científicos conectaron los puntos. Esto nos lleva al hecho de que a pesar de todo esto, el tamaño de la falla, la tranquila acumulación de tensión y el potencial para un terremoto de magnitud 7,5, la falla Tintina ni siquiera está incluida en el mapa oficial de peligros sísmicos de Canadá. Al menos por ahora. Eso significa que no hay advertencias ni zonas de peligro codificadas por colores. Y cuando una falla no está en el mapa, nadie diseña un edificio resistente. No hay preparación adecuada. No se construyen estructuras reforzadas ni se tienen códigos sísmicos. Especialmente cuando la gente no espera que el suelo pueda abrirse. Para ser honestos, esto no es un error de alguien. La falla no mostró señales de estar activa recientemente y esta parte de Canadá es muy grande, tranquila y no cuenta con mucha vigilancia. Hasta hace no mucho, la gente había considerado la Tintina una curiosidad geológica. Algo interesante para observar el pasado, pero no relevante para el futuro. Durante años, la falla Tintina pasó inadvertida, pero eso cambió cuando los investigadores trajeron equipos de alta tecnología. Descubrieron desplazamientos sutiles pero claros del terreno cerca de Dawson City. Parecían cicatrices en el paisaje y apuntaban a terremotos pasados, incluyendo uno que empujó la Tierra 900 metros. Curiosamente, las nuevas características glaciares no mostraron signos de alteración, lo que significa que tal vez el último gran terremoto ocurrió justo antes del fin de la última edad de hielo. En términos geológicos, eso es bastante reciente. Cuando los científicos alinearon esos desplazamientos del terreno con las edades de los glaciares, la conclusión fue clara. La falla de Tintina no está retirada, solo ha tenido un largo descanso. Y ahora está ansiosa por volver al trabajo. Por eso, los investigadores quieren que aparezca oficialmente en el mapa de peligros sísmicos de Canadá. Dawson City merece más que un emoji de encogimiento de hombros cuando la Tierra decida estirarse. Los expertos están jugando a ser detectives de la Tierra. Están escaneando bosques y ríos en busca de cicatrices tenues que los terremotos pasados trataron de ocultar. Están cavando trincheras como arqueólogos con gusto por el caos, hojeando el diario de la Tierra una página fangosa a la vez. Cada grieta, pliegue y capa se añade a la historia de cuando Tintina lanzó su última rabieta y cuán fuerte podría ser la próxima. Es bastante asombroso que los satélites puedan rastrear si un lado de un valle se está desplazando lentamente por delante del otro. Canadá es enorme, pero casi todos viven en el este o en el oeste. Y justo en el medio hay una gran extensión de tierra que casi nadie llama hogar. El norte de Ontario. Entonces, ¿por qué este lugar casi se siente prohibido? El norte de Ontario es parte de, bueno, Ontario. Es una provincia muy ocupada, hogar de grandes ciudades como Toronto y Ottawa. Aproximadamente un tercio de todos los canadienses vive allí, pero la mayoría de ellos se encuentran en el sur de la provincia, no en el norte. Pero eso realmente no tiene sentido cuando piensas en ello, porque la parte norte es mucho, mucho más grande.
Estamos hablando de una región que tiene más de 806,000 kilómetros cuadrados, prácticamente del mismo tamaño que todo el país de Turquía. El norte de Ontario ocupa alrededor del 87% de toda la provincia. Curiosamente, solo alrededor del 6% de la población de Ontario vive en esta área. Pero antes de que empieces a soñar con mudarte allí para disfrutar de paz y tranquilidad, espera. Hay 4 razones importantes por las que la gente elige no hacerlo. Y probablemente estarás de acuerdo. Razón número 1. La Tierra misma. Busca la región en Google Earth y lo único que verás será una gran extensión de espacio vacío, nada especial a primera vista. Pero acércate más y es ahí cuando las cosas comienzan a complicarse. El norte de Ontario es famoso por sus paisajes escarpados y remotos, llenos de bosques y lagos interminables. Es hermoso para admirar o tomar una fotografía, pero vivir ahí es una historia completamente diferente. La geografía hace que el área sea difícil de recorrer y complica la construcción de cosas como rutas de transporte y ferrocarriles. Y dado que es tan complicado construir carreteras decentes allí, toda la región permanece bastante aislada. Eso nos lleva a la razón número 2, la lejanía. Podrías pensar que, al estar en el centro del país, podría servir como un gran enlace entre las partes este y oeste de Canadá. Pero en realidad, no funciona así, y la región está muy lejos de las principales ciudades de Canadá. Tomemos el Gran Sudbury, la ciudad más grande del norte de Ontario, con alrededor de 160,000 personas. La urbe importante más cercana es Toronto, que está a aproximadamente 380 kilómetros de distancia. Así que sí, eso es, más o menos, un viaje de 4 horas solo para llegar allí. Si estás planeando un fin de semana de vacaciones en una ciudad grande y dinámica, un viaje en auto de 4 horas suena como una divertida excursión. Pero si necesitas ir a una cita dental o organizar papeleo, esa distancia de repente se siente interminable, sin mencionar el costo. Lamentablemente, así es la vida para muchas personas allá arriba. Los residentes del norte de Ontario a menudo no tienen fácil acceso a oportunidades o servicios. Con tan pocas personas dispersas en un área tan vasta, la región carece de suficientes instalaciones, infraestructura o acceso fácil a servicios esenciales como salud y educación. Las personas allí a veces tienen que lidiar con una infraestructura deficiente o incluso inexistente, como carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas faltantes. Sin esas cosas, establecerse es realmente complicado. Y en las zonas rurales es aún peor, porque la falta de servicios puede afectar seriamente su calidad de vida. Desde el punto de vista psicológico, eso tampoco es genial. Las personas pueden terminar sintiéndose aisladas y solas, y el clima gélido no ayuda. Lo que nos lleva al tercer motivo por el cual la mayoría de la gente no vive en el norte de Ontario: el clima riguroso. Si no eres amante del clima frío, definitivamente deberías excluir esta región de tu lista de viajes. Los inviernos allí pueden ser largos y brutales, con temperaturas que a veces bajan hasta 40 grados bajo cero Celsius. ¿Alguna vez has intentado quitar nieve cuando hace tanto frío? Sí, no es precisamente divertido. Este tipo de clima tan riguroso no solo arruina tus planes de fin de semana o tu trote diario, también hace que el transporte sea un gran desafío. El resultado es que muchos residentes terminan aislados de servicios esenciales y oportunidades laborales. Además, es realmente complicado construir infraestructura, desarrollar industrias o administrar negocios debido a ese clima extremo. Toma la agricultura, por ejemplo. Comparado con el sur de Ontario, la región norte tiene una temporada de cultivo más corta y un clima mucho más frío. Aunque cultivos como la avena, las papas y los ejotes pueden soportar el frío, el clima generalmente limita la variedad de cosas que se pueden cultivar. Es por eso por lo que la mayoría de las granjas se concentran en la parte sur de la provincia y en otras partes del país, como las praderas y Quebec. De todas formas, ese es solo un ejemplo de cómo el clima hace difícil que las personas construyan una base sólida para mantenerse.
Y esa es precisamente la cuarta razón por la que el norte de Ontario está tan vacío. La economía. No es que no haya empleos disponibles. De hecho, hay muchos. En 2023, la parte norte de Ontario tenía algunas de las tasas de vacantes laborales más altas del país. Así que, a diferencia de muchas partes del mundo, es un lugar donde hay muchísimos empleos disponibles. Pero no hay personas para ocuparlos. Una razón por la que la gente no toma esos trabajos es que muchos de ellos son mayores. Basta con ver a Elliott Lake, por ejemplo. El 42% de las personas que viven en la ciudad tienen más de 65 años. Esa es la tercera mayor concentración de adultos mayores en toda Canadá. Pero no es tan diferente del resto de la región tampoco. Las estimaciones indican que para el año 2036, las personas de 65 años o más constituirán casi el 30% de la población total del norte de Ontario. ¿Y ves qué pasa cuando llegan a los 65, verdad? Tienen sus pensiones, tienen sus beneficios y volver a trabajar simplemente no está en sus planes. Este problema solo empeora porque los jóvenes simplemente no parecen interesados en vivir allí. Cada año, muchos estudiantes de alrededor de 17 o 18 años hacen sus maletas y ya sea manejan a través de la provincia o vuelan por todo el país para estudiar en algún lugar lejos de sus hogares en el norte. Y muchos de ellos no regresan. Pero eso es bastante extraño, al menos si consideramos que la región tiene una economía fuerte, especialmente en minería. Toma el área de Red Lake, por ejemplo. Está llena de oro. De hecho, alberga uno de los depósitos de oro más ricos del mundo y ya ha producido más de 30 millones de onzas del metal. Eso definitivamente ha ayudado a mantener a Canadá entre los 5 principales países productores de oro en el mundo. Luego está esta región conocida como el Anillo de Fuego. Está centrada alrededor del lago McFalls en el distrito de Kenora y cubre aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados. Es rica en minerales valiosos como cromita, cobalto, níquel, cobre y platino. En estos días, la industria minera del norte de Ontario está teniendo un gran resurgimiento y atrayendo nuevas inversiones. Esto ocurre porque el mundo de repente está desesperado buscando minerales críticos. Con esto me refiero a elementos... Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva.
Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente. Es una larga historia, pero digamos que el Rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento, las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa.
Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica, como Brasil, Venezuela y Colombia, son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena. Bien, esos no son los nombres más ingeniosos y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de... ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad?
Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar.
Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo... Hola, pregunta rápida. ¿Cuántos continentes hay? ¿7? ¿Quizás 5? No hay una respuesta correcta. Según diferentes enfoques, el rango está entre 4 y 7. Pero podrían ser incluso 8, ya que es probable que se haya encontrado recientemente un continente perdido entre Groenlandia y Canadá. Este nuevo descubrimiento continental también podría ser la clave para entender cómo se forman los microcontinentes. ¿Qué significa todo esto y qué hace que esta masa de tierra oculta cerca de Groenlandia sea tan importante? Si eres como yo, cuando escuchas la palabra continente, probablemente piensas en tierras como Europa o África, lugares sobre el agua donde vive la gente. Pero en ciencia, un continente no consiste en estar sobre el nivel del mar. Se refiere a de qué está hecha la Tierra. La capa exterior de la Tierra, llamada corteza, viene en dos tipos principales: continental y oceánica. La corteza continental es más gruesa, más ligera y está compuesta de diferentes tipos de roca, como el granito. La corteza oceánica es más delgada, más pesada y está hecha principalmente de roca volcánica oscura. Bien, el descubrimiento bajo el estrecho de Davis entre Groenlandia y Canadá parece ser una porción de masa continental, aunque está bajo el océano. Los científicos lo llaman un protomicrocontinente, porque empezó a desprenderse de un terreno más grande hace millones de años, pero nunca terminó de hacerlo. A medida que las placas tectónicas se desplazaban lentamente, la corteza terrestre en esta región se estiró y se agrietó. Un fragmento comenzó a separarse, pero por alguna razón, el proceso se detuvo. No se alejó como un continente completo, ni se hundió como la corteza oceánica. En su lugar, permaneció allí, flotando bajo las olas todo este tiempo. Eso lo hace diferente de los verdaderos microcontinentes, como Zelandia, que se han separado completamente y ahora existen como bloques tectónicos independientes. Zelandia es un microcontinente sumergido cerca de Nueva Zelanda. Alrededor del 94% de su superficie está bajo el agua, pero como está compuesto de corteza continental, muchos geólogos afirman que califica como el octavo continente de la Tierra. Sin embargo, Zelandia todavía se debate porque es demasiado grande para ser un microcontinente y no existe un organismo global oficial que defina su estatus. No hay una organización mundial como la ONU o algún tipo de Consejo Internacional de Geología que pueda declarar: «Oigan, este es un nuevo continente». A diferencia de Madagascar, que está completamente por encima del nivel del mar y es ampliamente aceptado por los geólogos como un ejemplo clásico de microcontinente, Zelandia sigue esperando una etiqueta adecuada. Probablemente te estés preguntando, ¿Madagascar no es una isla? La respuesta es simple, es ambas cosas. Es la cuarta isla más grande del mundo, completamente rodeada por agua. Pero geológicamente también se considera un microcontinente porque se separó del supercontinente Gondwana hace aproximadamente 88 millones de años y está compuesta de corteza continental, no de corteza oceánica. A diferencia de las islas volcánicas como Hawái, no está formada solo por lava. Es un verdadero pedazo de corteza continental antigua. Así que Madagascar cumple con ambas definiciones. Es una isla desde el punto de vista geográfico y un microcontinente desde el punto de vista geológico. Y es precisamente por eso que estos descubrimientos pueden ser fascinantes. Así como Madagascar brilla sobre las olas, esta nueva masa de tierra descubierta bajo el estrecho de Davis también se destaca gracias a su estructura llamativa. Lo que la hace resaltar es su grosor inusual. La mayor parte del fondo oceánico es delgado como el metal. Es más bien arcilla compacta cubierta con materiales continentales. Debajo de este acogedor edredón, los científicos descubrieron algunas capas de roca raras porque están donde no deberían estar.
Estas capas se comportan como los materiales que se encuentran en los continentes en lugar de los que normalmente se ven en los fondos oceánicos. Hay indicios de formaciones parecidas al granito y propiedades magnéticas distintas, lo que sugiere que este material es similar al que compone la tierra firme. El tamaño también es notable. El protomicrocontinente mide entre 20 y 25 kilómetros de ancho, del tamaño de una ciudad mediana, como una Manhattan que está a 2.000 metros bajo el agua. El hecho de que se encuentre justo debajo del estrecho de Davis, uno de los pasajes oceánicos más anchos del mundo, lo convierte en uno de los fragmentos continentales sumergidos más grandes que hemos encontrado. Según los investigadores, esta masa de tierra comenzó a formarse entre unos 58 y 49 millones de años atrás, cuando Groenlandia y Canadá se estaban separando lentamente. Quizás no se estaban llevando bien. Bueno, puede pasar. Al separarse, la corteza bajo el estrecho de Davis se estiró y una de las principales líneas de falla se desplazó. Pero la ruptura no se completó. Hace unos 48 millones de años, el proceso de separación se detuvo y el movimiento de Groenlandia alejándose de Canadá disminuyó drásticamente cuando más tarde chocó con la isla de Ellesmere. Es como un auto que se desvía y luego vuelve a la autopista, un giro que nunca se completó. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Un pedazo de tierra quedó atrapado en medio del movimiento. No flotó hacia la superficie como un nuevo continente, ni fue arrastrado hacia el interior de la Tierra. Simplemente se quedó donde estaba, varado bajo el agua. Pero eso no es todo. Este bloque tiene su propio sistema de fallas, y los científicos dicen que en realidad parece una versión en miniatura de la falla de San Andrés en California. Una falla es básicamente una grieta en la corteza terrestre donde se deslizan entre sí secciones de roca. Piense en ello como un lugar donde la superficie de la Tierra se partió e intentó deslizarse de lado. En California, este movimiento sigue ocurriendo hoy en día y puede causar terremotos. Pero bajo el estrecho de Davis es una historia diferente. El movimiento comenzó y luego se detuvo repentinamente, como si se hubiera puesto pausa en medio de un gran cambio. Es un momento congelado en el pasado del planeta, preservado justo debajo de las olas. Para los geólogos, eso hace del microcontinente del estrecho de Davis algo increíblemente valioso. Esa pausa repentina en el movimiento ayuda a explicar por qué algunos fragmentos de tierra se desprenden limpiamente mientras que otros se retuercen, se detienen o desaparecen. Pero esto no es solo académico. Al estudiar cómo los continentes se separan o se detienen, los científicos pueden predecir mejor futuros cambios en la Tierra, las fallas y la actividad sísmica. Y predecir terremotos y peligros geológicos podría resultar de gran valor para todos. Saber cómo se forman los microcontinentes ayudaría a comprender cómo podría cambiar la superficie del planeta a lo largo de millones de años, lo cual afecta desde los modelos climáticos hasta la disponibilidad de recursos. Pero hasta el avance tecnológico necesario para tales descubrimientos es sumamente beneficioso. Las mismas herramientas utilizadas para cartografiar esta tierra oculta se emplean en la exploración petrolera, el tendido de cables submarinos, el monitoreo climático e incluso en misiones de búsqueda y rescate. Hablando de tecnología, durante mucho tiempo, esta masa terrestre oculta cerca de Groenlandia permaneció invisible. Hace solo 10 o 15 años, el fondo oceánico bajo el estrecho de Davis era básicamente un misterio. Es profundo, casi helado. Obviamente no es el lugar más fácil de explorar. Pero hoy, gracias a las herramientas modernas, el descubrimiento de un nuevo continente podría ser solo cuestión de tiempo. Los científicos finalmente pueden ver y oír, entre comillas, lo que sucede bajo toda esa agua. Primero, utilizaron imágenes de reflexión sísmica. Ese es un método en el que los barcos envían ondas sonoras hacia el fondo del océano y registran cómo rebotan. Las diferentes capas de roca reflejan los sonidos de diversas maneras, lo que ayuda a construir una imagen de lo que está oculto debajo, tal como los murciélagos que usan ecos para ver en la oscuridad. Los satélites también juegan un papel al recopilar datos gravitacionales. Al principio los investigadores pensaron que sus cámaras estaban fallando. Era lo único que podía explicar la extraña imagen frente a ellos.
agua hirviente salía disparada hacia arriba, mientras metano frío burbujeaba justo al lado. Esa combinación no debería existir, pero allí estaba. Los científicos exploraban el fondo del océano cerca de Papúa Nueva Guinea cuando se toparon con un extraño punto caliente en las profundidades. No era como ningún otro. Gas supercaliente y metano frío burbujeaban casi uno junto al otro. Esto casi nunca pasa en la naturaleza, así que los investigadores quedaron bastante impactados. Andaban explorando con un robot de buceo profundo, el ROV Kiel 6000, investigando volcanes submarinos en una remota cadena de islas. Estos volcanes esconden todo tipo de cosas extrañas, pero nadie esperaba encontrar una fuente hidrotermal completa ahí abajo. Además, otras expediciones habían pasado por la zona antes y no la detectaron. Esta vez, las cámaras del robot iluminaron el fondo marino y revelaron una vista extraña. Fuentes hirvientes y gas frío filtrándose del lecho marino. ¡Prácticamente se tocaban! Como saben, normalmente estas dos cosas aparecen en lugares totalmente diferentes. Las fuentes hidrotermales calientes se forman cuando el agua subterránea es calentada por el magma y sale disparada hacia arriba, llevando minerales consigo. Las filtraciones de metano, por otro lado, vienen de capas frías y blandas de sedimento llenas de materia orgánica antigua. Esto se descompone lentamente y escapa como gas. Pero en este lugar, la geología creó una combinación perfecta. Bajo el volcán hay una gruesa capa de sedimento rico en materia orgánica. El magma que sube desde abajo calienta estos sedimentos. Pero al mismo tiempo, también calienta el agua rica en minerales más abajo. Así obtienes dos fluidos muy diferentes: agua ardiente de la fuente y gas metano más frío. Aún así, ambos suben por las mismas grietas del fondo marino. Cuando llegan a la superficie, escapan a solo centímetros de distancia, así que terminas con este extraño vecindario, donde agua mineral hirviente y burbujas frías de metano conviven como mejores amigos. Para los científicos marinos, es como descubrir un unicornio que también puede volar. Es raro, extraño y súper emocionante. Algo aún más emocionante es que junto a esas extrañas fuentes calientes y frías, todo un mini mundo de criaturas ha invadido las rocas. El lugar está lleno de enormes grupos de mejillones de aguas profundas, largos gusanos tubulares, camarones pequeños y anfípodos por todos lados, y hasta pepinos de mar morados brillantes a la vista. Los animales están tan amontonados que es difícil ver la roca debajo. Los científicos están bastante seguros de que algunas de estas criaturas son totalmente nuevas para la ciencia, pero necesitan una expedición especial solo para identificar todo lo que vive ahí. La extraña mezcla de fluidos calientes y gas rico en metano también cambia las rocas mismas. El metano ahí abajo está súper concentrado, mientras que el agua caliente que viene de más adentro del volcán trae químicos consigo. Juntos, crean reacciones inusuales bajo tierra. Por eso, metales como el oro y la plata se han acumulado en las rocas, junto con elementos como arsénico, antimonio y mercurio. Es como una cápsula del tiempo química. Las rocas muestran señales de una fase antigua y muy caliente, cuando se formaban los metales preciosos. Hoy, las fuentes están más frías, pero siguen activas. Aunque esta zona de aguas profundas es rara y está llena de vida, no está a salvo. Ya hay minería cerca, y los desechos de la enorme mina de oro de aquí se tiran al océano. Además, las compañías tienen licencias para explorar el fondo marino en busca de minerales y gas. Todo esto pone en peligro a la frágil comunidad de las fuentes, porque muchos animales aquí solo pueden sobrevivir en estas condiciones exactas. Por eso, los científicos piden más investigación y planes de protección sólidos antes de que este ecosistema único sea dañado sin remedio. Este tesoro submarino debe salvarse antes de que la industria lo destruya. Sin embargo, este descubrimiento no es el único ecosistema único que hemos encontrado. En enero de 2025, un iceberg gigantesco llamado A84, del tamaño aproximado de Chicago, se desprendió de la plataforma de hielo George VI en la Antártida. Esta plataforma es enorme por sí sola, con unos 450 kilómetros de punta a punta y unos 250 metros de grosor. Durante el verano antártico,
De noviembre a finales de febrero, la superficie de la plataforma se derrite y forma lagos largos y delgados, llamados lagos de cinta. Les pusieron ese nombre porque realmente parecen cintas heladas gigantes estiradas sobre la superficie. Cuando A84 se desprendió y se alejó, expuso parte del fondo marino que había estado sellado bajo el hielo quién sabe por cuánto tiempo. Era un lugar que absolutamente nadie había visto antes. Un equipo de investigación a bordo del barco Falkor también estaba en el mar de Bellingshausen en ese momento. En cuanto supieron del desprendimiento del iceberg, abandonaron su plan original. Básicamente, era la versión de aguas profundas de voltear una piedra enorme en el bosque solo para ver qué vive debajo. Durante 8 días, los científicos enviaron su robot submarino, Sebastian, y exploraron profundidades de más de 1.200 metros. Ahí abajo, en esa oscuridad helada, descubrieron un ecosistema oculto lleno de vida. Enormes corales y esponjas formaban vecindarios submarinos completamente repletos de criaturas. No solo sobrevivían, prosperaban. Sí, los científicos esperaban encontrar algo ahí abajo, pero definitivamente no esperaban ver toda una ciudad submarina de vida antigua. Había anémonas de mar que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar caminando como criaturas de otros planetas, peces de hielo, pulpos y toda una mezcla de otros animales. Toda la expedición se transmitió en vivo a investigadores de todo el mundo. Por cierto, las grabaciones siguen disponibles si les interesa. Y aún más padre, los investigadores creen que algunas de las criaturas que vieron podrían ser especies totalmente nuevas. Así es, especies genuinamente nuevas en la Antártida en 2025. Algunas podrían vivir solo en esta zona, y tiene sentido porque la Antártida es básicamente su propio planeta aislado. Está rodeada por la corriente circumpolar antártica, que actúa como un enorme foso acuático que ha mantenido al continente aislado del resto del mundo por millones de años. Pero incluso si las nuevas especies resultaran ser conocidas, los científicos encontraron animales extremadamente raros, como caracoles diminutos, gusanos con cerdas, o sea, poliquetos, pequeños crustáceos e incluso la misteriosa medusa fantasma, que ya parece algo del espacio exterior. El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, pero nadie necesita ese trabalenguas, así que medusa fantasma gigante está bien. Esta cosa es enorme. Su campana, la parte superior en forma de sombrilla, puede medir más de 1 metro de ancho. También tiene 4 brazos largos como cintas que pueden estirarse hasta 10 metros. Es el largo de un autobús escolar. De hecho, la primera se recolectó en 1899, pero los científicos no se dieron cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa hasta 60 años después. Su cuerpo es casi transparente, con un tinte púrpura fantasmal, y en lugar de tentáculos normales, usa esos grandes brazos ondulantes para atrapar presas y alimentarse. Aunque las medusas no tienen cerebro, la forma en que esta medusa fantasma gigante se movía sorprendió a los científicos. Parecía dirigir sus largos brazos con un control sorprendente, especialmente al pasar por espacios estrechos cerca del fondo marino. Se veía cautelosa y casi intencional, lo cual es algo inquietante. ¿Otra criatura quizás más o menos inteligente acechando en el océano oscuro? ¡Genial! Los investigadores también encontraron gusanos con cerdas. Oficialmente se llaman poliquetos, pero gusanos con cerdas suena mucho más divertido. Estos gusanos son comunes en océanos fríos y profundos, y vienen en muchas formas y tamaños. Sus cuerpos están hechos de segmentos, cubiertos de pequeñas cerdas que les ayudan a arrastrarse, percibir el ambiente y defenderse. Uno que destaca es el gusano de escamas antártico, que tiene cerdas doradas brillantes que lo hacen ver sorprendentemente elegante para una criatura que vive en la oscuridad helada. Así que, como ven, todavía hay un montón de lugares y cosas en la Tierra que no parecen reales, o que ni siquiera deberían existir. Y aún con nuestro nivel de tecnología, es poco probable que descubramos todas las maravillas que el mundo tiene para ofrecer en un futuro cercano. Algunos lugares no parecen importantes hasta que el mundo se da cuenta de que tienen las llaves del futuro. Ese es el caso del Ártico canadiense.
Durante la mayor parte de la historia solo era hielo, nieve, rocas, caribúes e incluso más hielo. Pero ahora está a punto de convertirse en uno de los lugares más importantes de la Tierra y quizá haga que Canadá sea una superpotencia global. ¿Por qué? Porque esconde minerales que alimentan vehículos eléctricos, satélites y sistemas de misiles mientras la demanda está en auge. Pero no se trata solo de extraer y retener recursos, también de tener control. Actualmente China lleva una enorme ventaja porque refina más del 90% de las tierras raras del mundo. Eso significa que si deseas lanzar un satélite, fabricar dispositivos electrónicos avanzados o incluso mantener encendidas las luces de tu sofisticado hogar inteligente, lo más probable es que dependas de China. Y eso pone muy nerviosas a muchas potencias mundiales, porque cuando todo se está volviendo eléctrico, lo último que necesitas es ser dependiente de tu rival geopolítico. Así que ahora la carrera mundial por la tecnología limpia está en marcha. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, todos están compitiendo. Sin embargo, la última tecnología y el potencial inexplorado podrían darle a Canadá la ventaja. Canadá ha tenido estos minerales durante décadas, pero con precios bajos, un terreno difícil y sin auge global, permanecieron mayormente inexplorados. Sin embargo, Ottawa finalmente está comenzando a actuar. En 2022, Canadá lanzó la estrategia de minerales críticos con miles de millones en financiamiento e incentivos fiscales para que las empresas empiecen a excavar. También hay planes para construir las carreteras, puertos y líneas eléctricas necesarios para acceder a esos depósitos remotos en el norte. Canadá ya produce más de 60 minerales y metales, pero 31 de ellos ahora se consideran críticos. 6 están recibiendo un trato especial: litio, grafito, níquel, cobalto, cobre y elementos de tierras raras. Desenterrarlos es solo el primer paso. ¿Cuál es el verdadero plan? Mantenerlos ahí. Convertir ese tesoro congelado en baterías nuevas y brillantes directamente en casa. Para eso hacen falta no solo minas, sino también refinerías, centros de procesamiento y fábricas de alta tecnología donde antes solo había ventisqueros y silencio. Mientras otros aún están hablando, Canadá está ocupada asfaltando carreteras y tendiendo líneas eléctricas. Poco a poco están transformando los campos de nieve en un parque tecnológico. Llegar a todo ese tesoro enterrado solía ser casi imposible. Después de todo, son tierras tan remotas que las carreteras terminan cientos de kilómetros antes. El suelo está congelado la mayor parte del año, y aunque encontraras algo valioso, sacarlo era una pesadilla logística. Entonces, ¿qué cambió? Canadá tiene un as bajo la manga: la inteligencia artificial. No sé tú, pero yo la uso principalmente para hacer memes y música. ¿Pero los geólogos? Están escaneando el Ártico como si fuera Minecraft con visión de rayos X. En lugar de perforar a ciegas, están utilizando muestras de núcleo de décadas de antigüedad. Las integran en una IA y obtienen predicciones sorprendentemente precisas sobre lo que hay bajo tierra. Es como pasar de un mapa del tesoro pirata a un GPS que te dice "cava aquí". Empresas como Geologic AI y Cobalt Metals ya están vertiendo datos en IA y obteniendo aciertos precisos para níquel, cobalto y tierras raras. En los territorios del noroeste, Canadá está ejecutando un laboratorio piloto que utiliza IA y escaneo digital para reanalizar muestras de rocas de hace décadas. El objetivo es descubrir depósitos minerales ocultos que los métodos antiguos podrían haber pasado por alto sin cavar ni un solo nuevo agujero. Todo eso suena genial, pero quizás lo hice parecer más sencillo de lo que es. Excavar en el Ártico es una pesadilla logística. Para empezar, no se trata solo de un rincón remoto. El Ártico canadiense es enorme. Casi la mitad del país se extiende por Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Es una región más grande que la India, con menos gente que en una pequeña ciudad. La mayoría de este territorio es permafrost, naturaleza salvaje o islas cubiertas de hielo dispersas por el archipiélago ártico. Las temperaturas van desde apenas 10 grados en verano hasta 40 grados bajo cero o menos, con un suelo que permanece congelado la mayor parte del año. Dato curioso, ¿sabías que 40 grados centígrados bajo cero resulta ser lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit? Es la única temperatura donde ambas escalas se intersectan. Crecen a ritmos diferentes, pero se cruzan cuando hace suficiente frío. Solo un pequeño dato curioso para los aficionados al clima como yo. De todas formas, no puedes llegar en un camión y empezar a excavar en el Ártico. Allí arriba las carreteras se terminan. ¿Quieres construir algo? Lleva años y un invierno severo puede congelarlo todo.
Y si quieres avanzar más al norte, necesitas más de todo. Más comida, más combustible, más maquinaria, lo que significa aún más dinero. Hablando de dinero, otro dato escalofriante es cuánto cuesta todo esto. La minería en el extremo norte es mucho más cara que en Australia o Chile. Una inteligencia artificial puede decirte dónde están los minerales, pero las personas y las grandes máquinas igual tienen que excavar y eso cuesta una fortuna. Pero eso no es todo. La mayor parte del norte de Canadá es tierra indígena. Las comunidades de las primeras naciones, los Inuit y los Métis, han vivido allí durante miles de años y las zonas ricas en minerales suelen estar ubicadas sobre sus tierras ancestrales. Por lo tanto, cuando Canadá habla de desbloquear el Ártico, no se trata solo de carreteras y robots, sino de una cuestión de asociación y colaboración. Y eso no es opcional. Legalmente, los proyectos en tierras indígenas requieren consulta y en muchos casos consentimiento. La buena noticia, algunas comunidades no solo están involucradas, sino que están liderando el camino. En regiones como Nunavut y los territorios del noroeste, corporaciones de propiedad indígena y potencias mundiales ya están moldeando cómo sucede el desarrollo en sus propios términos. Si Canadá quiere lograrlo, va a necesitar más que tecnología y financiamiento, va a necesitar confianza. Entonces, ¿podrá lograrlo? Con los avances tecnológicos y las asociaciones, no parece imposible, porque Canadá no está haciendo solo una cosa bien, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Recapitulemos: recursos ocultos, verificado; nueva estrategia, en marcha; gran financiación, aprobada; herramientas de inteligencia artificial, desplegadas; asociaciones indígenas, en progreso; infraestructura, ya está en marcha. Es una bola de nieve convirtiéndose en avalancha. La exploración impulsa la inversión acelera las carreteras desbloquean más depósitos atraen más fábricas. Es un bucle de retroalimentación, y si continúan alimentándolo, toda la operación en el Ártico podría pasar de ser una idea a un imperio más rápido de lo que cualquiera espera, que le dará un nuevo significado a la frase activos congelados. Pero esto no solo ayuda a Canadá, podría ahorrarle a los Estados Unidos muchos problemas. Si todo sale según lo planeado, no necesitarán traer tierras raras del otro lado del planeta. Podrán mirar al norte, saludar a los caribúes y obtener lo que necesitan de su vecino más cercano. Por eso Estados Unidos ha respaldado públicamente el esfuerzo, ofreciendo apoyo y financiación para ayudar a construir una cadena de suministro confiable en América del Norte. Para Canadá este podría ser el momento en que deje de ser solo un proveedor de materias primas y comience a convertirse en un actor clave en la economía de tecnología limpia. Para los Estados Unidos es como descubrir que tu vecino ha estado construyendo secretamente una fábrica de baterías en su patio mientras tú estabas fabricando vehículos eléctricos. ¿Y globalmente? Bueno, la abundancia de recursos tiende a bajar los precios y eso siempre es bueno para nosotros, la gente común. Cobalto, níquel y litio más baratos significan baterías más baratas, y baterías más baratas se traducen en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, teléfonos y laptops más asequibles. Pero no te emociones demasiado todavía. Como dijimos, la minería en el Ártico no es barata, pero en teoría, una vez que el motor de tecnología limpia de Canadá esté plenamente operativo, más oferta y cadenas de suministro más cortas deberían reducir los costos gradualmente. Y no se trata solo de etiquetas de precio, se trata de estabilidad. Actualmente, si un país reduce las exportaciones o se ve envuelto en política, todo en la cadena se tambalea. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida, y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga.
En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados. Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años.
Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche.